Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Yo soy Ivankis, músico, productor musical, asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma le he llamado El patrón masculino espiritual es la gran trampa, conciencia sin parte femenina, alma. Este programa es muy importante, muy importante. Entonces, empecemos. ¿De dónde creen que viene el programa modelo arquetipo de un sistema de vida dominante, o sea, machista, que se basa en imponerle a la raza humana y demás animales una realidad colectiva artificial castigadora de esclavitud, basada en todo tipo de deudas? Pues vemos que todo ha sido un dominio masculino distorsionado, autoritario, constante. ¿Por qué creen que ha sido esto? En este video voy a compartir la descodificación que, en mi opinión, creo es de las trampas de programaciones arquetípicas de correlaciones sensoriovisuales más dañinas y mojigatas con las que se ha dejado engañar la humanidad, porque simplemente así ha sido programado y ejecutado desde hace muchos miles de años, paso a paso, y que por estar existiendo como un colectivo inconsciente, dormidos y dormidas desde una conciencia incompleta, sin alma, como colectivo nos hemos limitado a solo obedecer, ejecutar inconscientemente dicha programación de dicha realidad arquetípica masculina incompleta, a co-creársela y ayudársela a sostener a esos seres depredadores, como ya lo veremos. Es importante que cuando veas algunos de mis videos como este, que tengas en cuenta el por qué repito las ideas varias veces. Pues recuerda como en el colegio, en la universidad, en todos los estudios, en la TV, en los noticieros y en el cine, nos repiten y repiten durante años lo mismo, las mismas construcciones, porque eso es parte del sistema de programación, el repetir y repetir muchas veces. Entonces, si nos hemos aguantado todos estos años de que nos repitan lo mismo de lo mismo, pues creo que podemos escuchar unas cuantas repeticiones de informaciones en las que aquí insistiré por un ratico. Pues lo hago para que esta nueva información resuene varias veces en tu conciencia, para que esta información golpee la puerta de tu conciencia, para que llame la atención de tu conciencia. Pero obvio que una vez cada quien lo comprenda y lo integre, pues ya no tendrá necesidad de repetirlo, y con el tiempo ni de mencionarlo ni siquiera para negarlo, ¿comprendes? Porque si bien es cierto que la verdad siempre es simple, además de que la verdad despierta, armoniza y sana, cuidado, porque también podemos estar atrapados en mentiras muy simples como el concepto generalizado de espiritualidad. Aparentemente simple, ¿no? Porque de todas maneras, cuando una programación errada como la espiritual está tan dominante y profunda en la conciencia colectiva humana, pues viene bien, es conveniente descodificar y repetir los detalles de todo este entramado para que las personas comprendan cómo es que han articulado y correlacionado sensoriovisualmente todas estas palabras, creencias, hábitos, costumbres, tradiciones y leyes respecto a estas programaciones de lo espiritual y de cualquier otro tema que estemos tratando. Recordemos que hace más o menos 3 décadas, sobre los 80s, 1980s, mediados, venimos recibiendo desde allí con más intensidad informaciones que hablan del resurgimiento de la energía femenina, de la madre divina, de la energía del corazón, del despertar de la conciencia, pero no nos habían explicado con claridad que esto tiene que ver con el rescate de nuestra alma del secuestro en que le han tenido otros seres, y que por eso el despertar tiene que ver con el reconocimiento, empoderamiento y reintegración del alma en la tríada original de nuestras conciencias, como ya lo veremos. Bueno, empecemos por recordar y aclarar que la verdadera y completa conciencia creadora original está conformada por una poderosa tríada arquetípica, 3 aspectos o cuerpos sutiles que son la mente, que arquetípicamente en la música es la armonía, el espíritu, que arquetípicamente en la música es el ritmo, y el alma, que en la música arquetípicamente equivale a la melodía. Triada conciencia donde el alma es el aspecto energético lumínico femenino creativo, original, emocional, eterno, mayormente magnético de la conciencia. El alma es la energía vital lumínica creativa. La mente, que puede ser mayormente masculina o femenina de acuerdo a la programación de cada quien,
y que tiene que ver con la descodificación del aspecto de lo visual, de la imagen, por ende de la imaginación, de las texturas, y el espíritu, que es el cuerpo netamente masculino de la conciencia. Ténganlo muy presente, el espíritu solo es el cuerpo masculino de la conciencia, mayormente eléctrico, y que tiene que ver con la acción, con el movimiento, con lo autoritario, con la voluntad, con la razón lógica. Y coincidencialmente los paradigmas de esta muy densa matrix solo nos hablan de triadas de conciencias netamente masculinas, o sea, espirituales, o sea, incompletas, o sea, distorsionadas, que no tienen integrado el aspecto creativo original femenino de la poderosa alma, como por ejemplo la triada distorsionada Padre, Hijo y Espíritu Santo, 100% masculina espiritual dominante, o la triada distorsionada Dios, Patria o Muerte, 100% masculina espiritual dominante. El hecho de que las triadas de conciencia sean netamente masculinas espirituales, obvio esto hace que sean construcciones arquetípicas de una conciencia incompleta, pobre, distorsionada, desarmónica, carentes del poderoso y valioso aspecto femenino alma. O sea que aquellas conciencias estrictamente masculinas espirituales son patriarcales, muy eléctricas, dominantes, autoritarias y guerreristas, en las que solo operan el espíritu y la mente de la conciencia, de ese ser. Solo espiritualmente, sin la presencia del poderoso aspecto femenino creativo original eterno armonizador emocional de la conciencia, que repito es el alma. Y por esto mismo es que a esa construcción arquetípica de gobierno territorial masculino autoritario le llaman patria. Y claro, porque patria viene del griego pater, que significa padre, lo que significa que la patria es una construcción 100% masculina espiritual extrapolada desarmónica. O sea, arquetípicamente distorsionada, coja, porque así quieran convencernos de que patria es algo femenino, la patria. Realmente esto es una manipulación, una extrapolación, una manipulación subliminal, porque como ya lo dije, en realidad es totalmente masculino espiritual, porque patria viene del griego pater, que significa padre. Miren la imagen, porque más exactamente patria significa mi padre, patria. Y en el reino del pater, del padre, es donde solo gobiernan las conciencias incompletas masculinas, solo espirituales, egoístas. Los hombres, lo masculino autoritario mayormente eléctrico, lo distorsionado excluyente de lo femenino, o sea, excluyen al alma, a la mujer, etc. Donde los patriarcas son quienes están en control gobernando abusivamente desde la fuerza, desde la autoridad, imponiendo muchas leyes muy eléctricas, o sea, masculinas, o sea, restricciones y deuda por todo, o sea, esclavitud, como por ejemplo la programación que llaman oración Padre Nuestro, Pater Nuestro, Patria Nuestro, Patriarca Nuestro, en la que ordenaron en palabras la intención de ser sumisos, sumisas, obedientes y esclavos, esclavas de Él. Texto que ordena adorarle e idolatrarle a Él, todo para Él. Idolatría a un arquetipo masculino espiritual distorsionado, a nuestro Señor, mi Lord, my Lord, mi Pater, mi Patria, mi Patriarca, etc. Que obvio, repito, es un arquetipo de conciencia incompleta porque es 100% masculina, o sea, espiritual. Y esta es la misma orden subliminal impuesta por la fuerza desde todos los paradigmas para que existamos sin que tengamos en cuenta la participación y ayuda del aspecto femenino creativo original emocional de la muy brillante, poderosa y eterna energía lumínica alma, por ende de la mujer. Y es que entre otras recordemos que el alma tiende a ser anárquica porque su esencia es ser una creadora libre, eterna. Otro aspecto en donde también encontramos una muy fuerte programación de inducción subliminal hacia una obediencia ciega y de sumisión inconsciente hacia lo espiritual patriarcal masculino es en la programación de los idiomas. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que para referirnos a un grupo de personas conformado tanto por hombres como mujeres, lo correcto es decir ellos, o nosotros, o este grupo, y no ellos y ellas, etc., o ellas. Por ejemplo, cuando nos preguntan quiénes son los familiares del fulano y en automático contestan tanto mujeres como hombres, yo, ¿sí lo ven? ¿Quiénes son los familiares? O sea, masculino. Y las mujeres se incluyen inconscientemente y responden yo. ¿Comprenden? Es muy obvio,
porque el diseño de esta densa matrix se basó en construcciones de conciencias distorsionadas e incompletas, mayormente espirituales, o sea, masculinas. Por eso desde hace miles de años se programó la falsa necesidad, creencia errónea de idolatrar y temerle a un arquetipo creador espiritual distorsionado, o sea, masculino depredador, o sea, Dios, no conciencia suprema creadora, que es más coherente, advirtiendo que lo correcto no se trata ni de un Dios ni de una diosa, porque lo correcto es una conciencia creadora suprema completa que tiene o que contiene ambos arquetipos que coexisten de forma consciente, respetuosa y armónica. ¿Comprenden? Pero desafortunadamente todo viene de la tramposa ley masculina divina, una perversa construcción incompleta solo espiritual masculina que obvio llaman Dios, porque Dios es una palabra de vibración 100% masculina. O sea, nos quieren hacer creer que para que algo sea creado solo puede ser realizado por un aspecto 100% masculino, Dios, lo que es errado y malintencionado, porque para que algo pueda ser creado o creada se necesita obligatoriamente que también intervenga el aspecto original creador femenino del alma, la energía lumínica eterna original, la energía vital, como también nos tratan de hacer creer esto para que quienes sí somos alma no nos reconozcamos como creadores o creadoras originales, que en efecto lo somos. Ya podemos empezar a comprender quiénes, por qué y para qué crearon las religiones. Sí, razas aliens de conciencias solo espirituales, masculinas, patriarcales, dominantes, esclavizadoras. Esos aliens dioses. Ya podemos empezar a comprender por qué las religiones insisten tanto en que respetemos y obedezcamos sin cuestionar la palabra de Dios. Y que por ende desde el miedo y sumisión adoremos e idolatremos obediencia ciega a lo masculino, al Padre, al Pater, al Creador, falso Creador, o sea, a lo espiritual, espíritu que, repito, solo es el cuerpo masculino de la conciencia. Nos inducen a que solo nos enfoquemos desde el miedo en el Padre, en el Creador, falso Creador, en lo espiritual, en la triada Padre, Hijo, Espíritu Santo, 100% masculina dominante, y demás triadas masculinas de los demás paradigmas. Ya podemos comprender por qué es que nos insisten tanto en que obedezcamos, amar y obedecer las leyes de Dios, las leyes de la patria, palabra patria que repito viene de pater, o sea, padre, o sea, lo masculino, o sea, lo espiritual, a tal punto que demos la vida por Dios y por la patria, o sea, por el patriarca, que nos sacrifiquemos por la patria en las guerras del Padre Creador espiritual masculino falso, como por ejemplo los patriarcas gobernantes religiosos y militares en nombre de Dios sacrifican a los policías, soldados, campesinos y demás personas en sus constantes y perversas batallas y guerras. Pues porque simplemente así nos mantienen distraídos, distraídas, sin que la creatividad original del alma femenina participe, porque con estas creencias y arquetipos nos ordenan subliminalmente el que nos mantengamos con nuestra conciencia incompleta, separada, dividida, porque todos los aspectos anteriores son estrictamente, arquetípicamente masculinos, o sea, espirituales. El padre, pater, patria, o sea, autoritarios, mayormente eléctricos, mayormente lógica, razón, castigadores, de mano dura, y que por eso insisten en atraparnos con el concepto de lo espiritual, de la espiritualidad. ¿Qué persona tan espiritual? Oye, pero te falta trabajar lo espiritual. Tienes que trabajar más lo espiritual. Tienes que ir a misa, o mejor te invito a un retiro espiritual, o te invito a un seminario taller donde vamos a trabajar mucho lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, porque arquetípica y simbólicamente significan lo mismo, el macho dueño y amo de la realidad, o sea, un arquetipo masculino espíritu totalmente distorsionado, abusivo y desarmónico, donde solo el macho, el masculino espíritu distorsionado, puede crear y mandar, lo que obvio es falso, porque sin el alma no se puede crear vida. Pero nos saturan de órdenes subliminales para que solo pensemos en lo masculino, en el pater, en el padre. Todo para el egoísta pater, padre creador, espíritu distorsionado. Todo para el patrón. Por eso el patrón es el que manda, porque patrón viene de pater, de padre. Y patrón significa sí padre, o sea, sí señor. Por eso es que cuando el patrón da una orden, los demás responden en automático sí señor, porque eso significa patrón. Obediencia
a lo arquetípicamente masculino, a la autoridad, lo que simbólicamente significa que ordenan lo mismo con la patria, todo por la patria, o sea, todo para el patriarcado. Es simple. Veamos cómo es que viven todos los patriarcas de los paradigmas dominantes impuestos por la fuerza espiritual masculina desbordada. Los patrones de la patria, patriarcas presidentes, patriarcas religiosos, patriarcas militares, patriarcas del sistema de salud, patriarcas CEOs, patriarcas de los sistemas financieros, patriarcas de los cultos de iniciación, etc. Pues estos patriarcas viven como reyes imponiendo por la fuerza su ley, entre otras imponiendo muchos impuestos, deuda. Y obvio, si sostenemos estos arquetipos masculinos de rey, reina, patriarcales, etc., es porque en esa realidad, en esa construcción de realidad, mucha parte del resto de humanos y humanas erróneamente existen obedeciéndoles y sirviéndoles como esclavos y esclavas de él, de ellos, aceptando muchas deudas por tener su conciencia incompleta, dividida, gobernada solo por el aspecto espiritual, o sea, solo lo masculino, el pater, repito, sin la integración del alma, aspecto femenino creador inmortal original. Y vale aclarar que aunque en un 99% de los hombres sean los patriarcas, en algunos casos, como la reina de Inglaterra, que aparentemente es mujer, de todas maneras actúa como la patriarca, porque su conciencia es masculina espiritual dominante, porque simplemente esos arquetipos gobernantes monárquicos se basan en dominar, someter y esclavizar a masas. Obvio, porque son conciencias distorsionadas totalmente espirituales, o sea, masculinas. Es que sin saberlo le obedecemos bastante al Padre su orden impuesta del sufrir mucho para conseguir nuestro patrimonio y así pagar más impuestos, deudas, que han impuesto por la fuerza a la humanidad. Todo por y para el patrimonio, o sea, toda la riqueza solo para el mundo del pater, padre macho mío. Patri viene de pater, mon significa mundo, miren la imagen, eiu significa mi o mío. Toda la riqueza solo para el pater, padre mío. ¿Comprenden arquetípicamente? O sea, todo para el espíritu, que repito, solo es el aspecto arquetípico masculino de la conciencia. Mira las imágenes. Como lo puedes observar, todo lo han anclado y programado en base al código lexema palabra griega pater, que significa padre. Pater, padre, patriarca, patriarcal, patriarcado, patria, patrimonio, etc. Palabra pater que obvio también tiene terribles extrapolaciones en su origen de código fuente original, en su programación, como lo veremos más adelante. Atención, hay algo muy importante que agregar, porque hay que tener en cuenta que el alma arquetípicamente vibra en la frecuencia del espectro color amarillo, dorado o azul cielo. Claro, porque es lo más valioso de nosotros, nosotras. La mente que arquetípicamente vibra en la frecuencia del aspecto color verde y el espíritu que arquetípicamente vibra en la frecuencia del espectro color rojo. Y por eso es que los patriarcas, aunque son masculinos, o sea, frecuencia color rojo, igual se visten con y usan mucho al color dorado, oro, amarillo y rojo en sus vestuarios y accesorios de vestir, en sus adornos, en sus estandartes, en sus logos, en sus artefactos, en sus instrumentos, en sus ceremonias y rituales mágicos, en las fachadas y altares de sus castillos, templos, iglesias, catedrales, abadías, ermitas, mezquitas, palacios, sedes de gobiernos, militares, batallones, bases militares, etc. Porque con ello arquetípicamente nos ordenan de forma subliminal que ellos, los patriarcas masculinos color rojo, son lo más valioso, el oro, lo más valioso de la realidad. O sea, ellos al usar el color dorado, amarillo, dorado, nos dicen que ellos son el alma, el color amarillo, dorado o azul. O sea, los únicos que pueden crear realidad, que su presencia es vital. Claro, porque el alma es la única que puede dar energía lumínica de vida. ¿Comprendes cómo voltean todo? Lo extrapolan. Y claro, porque muchos de estos patriarcas precisamente no tienen alma, porque o bien sea no son humanos originales,
pues son clones o copias, robots, y que por ende no pueden sentir y que por lo cual solo pueden obedecer, ejecutar el programa que les codificaron y ordenaron, o porque sus almas y conciencias hace mucho las perdieron, porque sus dueños, amos aliens espirituales, patriarcas masculinos dominantes, se las manipularon y secuestraron hace mucho tiempo. Asimismo, por eso es que el patriarca espiritual Pater Papa de la religión católica usa zapatos rojos, porque eso es un simbolismo que representa varias órdenes subliminales en esos niveles de conciencias muy densas. Una, que el macho, el patriarca, o sea que lo espiritual, que arquetípicamente vibra en la frecuencia de color rojo, espíritu que solo es el aspecto masculino de la conciencia, representa el dominio masculino espíritu patriarcal sobre todo lo demás, los pasos rojos espirituales masculinos autoritarios de sus acciones, como también que los zapatos rojos representan un lenguaje simbólico de ritual de sacrificio satánico de sangre de seres vivos para complacer a sus entidades patriarcales alienígenas, espíritus masculinos demoníacos, a los que ellos sirven, idolatran y adoran, como Moloch, Baal, Jehová, Yahvé y demás nombres de espíritus que exigen sacrificios de sangre, como lo hemos corroborado en muchas de las civilizaciones antiguas, tribus y clanes. Y pues la sangre es de color rojo. Pero esperen, porque la siguiente correlación sensorial nos aclara todavía más el asunto de lo espiritual distorsionado, porque resulta que el sonido de la extrema palabra papa, que es sinónimo de pater, esta palabra papa en idioma madre antiguo sánscrito significa diabólico, villano, malvado, miserable, malo, pecador, culpable, criminal, vicioso, falta, turbación, perverso, retorcido, equivocado, demonio. Y que además pato, que obvio está en resonancia con pater, en griego pato significa sufrimiento. Y por eso es que al patriarca religioso espiritual, o sea masculino, le llaman papa, porque espiritualmente se dedica a castigar, culpar, esclavizar, crucificar y depredar conciencias. Obvio, solo a quienes se dejen atrapar en ese programa, por supuesto. Bueno, conciencias y también cuerpos carnales, contenedores físicos materiales, ¿no? Los cuerpos físicos carnales. Ahora ya entienden por qué el sistema patriarcal espiritual que se ha implantado por la Fuerza para la Humanidad ha sido siempre tan patriarcalmente, espiritualmente miserable, perverso, abusivo, demoníaco, castigador, esclavizador. Sistemas patriarcales espirituales, o sea masculinos, donde muchas de estas gentes están atrapadas en prácticas satánicas, pedofilia, tráfico de humanos y humanas, sacrificios rituales de todo tipo, desde unos muy sutiles hasta otros satánicos sangrientos, como el consumo de sangre y de adrenocromo, por ejemplo. Lo que aquí estoy explicando descodifica, desarma y derrumba todo el sistema mojigato de creencias del patriarcado, del falso arquetipo padre creador espiritual masculino que no integra a la triada de la conciencia lo femenino original creador, o sea, nuestra poderosa y eterna alma, que repito, sí es la verdadera energía lumínica creadora original inmortal de la conciencia, no el espíritu, no lo espiritual, como tantos se han esmerado en hacernos creer. ¿Cierto que es muy claro y evidente? Ahora sí lo entendemos. Por eso es que nuestra conciencia colectiva ha estado dormida, porque ha estado incompleta, porque sus partes originales, alma, mente y espíritu, nos las han tenido distraídas, separadas y embolatadas. O sea, desde el inicio, antes de que vengamos a esta densidad a nacer encarnadas, dentro de un cuerpo físico material carnal contenedor más denso, antes de eso, las partes de nuestras conciencias, alma, mente y espíritu, ya han sido interceptadas, manipuladas, distraídas, separadas y programadas una y otra vez por esos dioses masculinos paters, creadores espirituales, aliens, para cada nueva reencarnación de sufrimiento. Ahí ha estado la trampa de lo espiritual masculino, porque nuestras almas, que son la parte femenina creadora original inmortal de la conciencia, antes de encarnar, son distraídas, interceptadas, manipuladas,
engañadas, saboteadas y separadas de la conciencia, con lo que nos inducen subliminalmente el que aceptemos venir a encarnar y reencarnar muchas veces en estos programas depredadores espirituales patriarcales masculinos distorsionados de esclavitud, donde solo nos hablan del padre, de lo patriarcal, del patrimonio, del patriarca, de la patria, con lo que mientras que mantienen esclavizado al espíritu y a la mente de nuestras conciencias, viviendo experiencias densas a través de un cuerpo contenedor físico carnal biológico más denso, paralelamente también han distraído, interceptado, capturado y separado de nuestras conciencias a nuestras almas para usarles. Por ejemplo, para que estas almas inyecten y alimenten su poderosa energía vital lumínica, energía de vida, a sus millones de cuerpos contenedores, copias, clones de seres, de múltiples experimentos de razas en este y en muchos otros sectores del multiverso o realidades vibracionales, donde estén fabricando e hibridando razas, etc. Porque como las conciencias de estos dioses aliens espirituales masculinos carecen de alma, de energía lumínica vital eterna, y que por lo cual existen desde una conciencia patriarcal masculina espiritual depredadora, entre otras, se creen con el derecho de tomar y esclavizar las almas dormidas de las otras razas para sus fines oscuros, para sus experimentos muy espirituales, etc. Pero obvio, eso solo lo pueden hacer si el alma está lo suficientemente dormida, distraída e inconsciente de sí misma y de los otros dos cuerpos, mente y espíritu de la conciencia en la que debería estar integrada, y del cuerpo físico denso contenedor carnal material como tal, donde debería estar también incorporada. Porque un alma, una vez que despierta y que comprende por qué no debe dejarse usar para que ayude a sostener un sistema de depredación y esclavización, porque con ello no está permitiendo que esos otros seres oscuros, espíritus aliens masculinos, avancen en conciencia, entonces esa alma reacciona y ya no se deja o no se prestará más para ello, y deja de obedecer a todos estos dioses aliens espíritus masculinos distorsionados, porque el verdadero poder original creador lo tiene es el alma, la parte femenina de la conciencia, no el espíritu ni la mente, pero que igual cuando estos tres cuerpos se reúnen para siempre de forma consciente, como una sola unidad de conciencia, como la triada original de la conciencia, pues ahí es cuando la magia de la triada creadora original se hace indivisible y muy poderosa. Y obvio, esto aplica tanto para las mujeres como para los hombres de la raza humana que están despertando sus conciencias. Recordemos que el sonido nunca miente, el sonido siempre dice la verdad. Mira las imágenes y escucha los sonidos masculinos. Pater, padre, patriarca, patriarcal, patria, patriarcado, patrimonio. Esto significa que esas conciencias incompletas, o sea, esas entidades aliens patriarcales espirituales masculinos carentes de alma, son quienes desde hace miles de años están ejecutando ese programa espiritual que fue escrito y planeado hace muchísimos eones por él, por ellos, por esos aliens espíritus masculinos. Claro, en estos programas de realidades donde forzan el creer en el tiempo lineal. Observen esa palabra. Ellos es igual a él más los. Ellos. Este es el origen del por qué, por haber existido desde una conciencia humana colectiva incompleta, separada, es que hemos aceptado ingenua, inocente e inconscientemente esta programación colectiva en la que nos ordena una realidad de espiritualidad patriarcal masculina distorsionada que solo nos induce hacia una perpetua esclavitud basada en todo tipo de deudas impuestas por el pater, por un falso creador masculino, X, por el padre, por la patria, por el patrón, por el dueño de la empresa, el patrón, por el dueño de la corporación, donde nos hacen sufrir por el patrimonio. Y ha sido así porque sencillamente no veíamos la trampa de lo que aquí estoy exponiendo, empezando con la absurda y enferma deuda divina, la que dizque adquirimos para con el pater, el padre, el falso creador Dios, por encima de todo. ¿Cierto que sí? Y que si no cumplimos pagarle esas deudas, karmas, el Padre, Pater, Creador, masculino, Espíritu, Dios que tanto nos ama, se emberraca y nos da juguete, nos castiga, nos flagela, nos sacrifica, nos crucifica con su castigo divino masculino espiritual alienígena, ¿cierto?
y que por lo mismo es que los programas de las religiones nos los han promovido saturadamente como órdenes subliminales de una obediencia ciega hacia lo masculino distorsionado, autoritario, espiritual, y que por eso nos inducen a que sigamos creyendo en la trampa de la segunda venida de un Mesías, de Él. O sea, para caer de nuevo en una realidad arquetípica masculina espiritual donde no dan respeto ni valor ni reconocimiento a lo femenino, a la mujer, a la creatividad, a nuestra alma, a la Madre Universal, a la Madre Cósmica. Y que asimismo por esto es que los códigos sonoros esenciales de las religiones y de muchas filosofías y mitologías nos lo venden con sonidos arquetípicamente estrictamente masculinos, que obvio llevan implícita toda esta programación de obediencia a la esclavitud espiritual que el Padre, Pater, Patria, Patrón, Espíritu impone. Observa las imágenes, escucha los sonidos masculinos y siente las emociones que esto te genera. El hinduismo, masculino espiritual dominante. El judaísmo, masculino espiritual dominante. El cristianismo, masculino espiritual dominante. El catolicismo, masculino espiritual dominante. El patriotismo, masculino espiritual dominante. El Dios, masculino espiritual dominante. El Buda, masculino espiritual dominante. El budismo, masculino espiritual dominante. El Krishna, masculino espiritual dominante. El Jehová, masculino espiritual dominante. El Yahvé, masculino espiritual dominante. El Cristo, masculino espiritual dominante. El Jesús, masculino espiritual dominante. El Mesías, masculino espiritual dominante. El Salvador, masculino espiritual dominante. El Quetzalcóatl, masculino espiritual dominante. El Zeus, masculino espiritual dominante. El Deus, masculino espiritual dominante. El Poseidón, masculino espiritual dominante. El Merlín, masculino espiritual dominante. El Odín, masculino espiritual dominante. El Elohim, masculino espiritual dominante. El Júpiter, masculino espiritual dominante. El Saturno, masculino espiritual dominante. El Urano, masculino espiritual dominante. El Neptuno, masculino espiritual dominante. El Enki, masculino espiritual dominante. El Enlil, masculino espiritual dominante. El Gilgamesh, masculino espiritual dominante. El Apu, masculino espiritual dominante. El chamanismo, masculino espiritual dominante. El chamán, masculino espiritual dominante. El paraíso, masculino espiritual dominante. El Olimpo, masculino espiritual dominante. El infierno, masculino espiritual dominante. El tártaro, masculino espiritual dominante. El Es-Salam, masculino espiritual dominante. El jardín eterno, masculino espiritual dominante. El Edén, masculino espiritual dominante. El Firdaus, masculino espiritual dominante. Los jardines del deleite, masculino espiritual dominante. El lugar seguro, masculino espiritual dominante. El lugar verdadero, masculino espiritual dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Dominantemente siempre es masculino. Dominantemente siempre es masculino. O sea, espiritual. O sea, el Pater, Patrón, Patriarca, Padre, Dios, Espíritu, etcétera. Y como ya lo expliqué en un video, Él es el arquetipo masculino distorsionado, desarmónico, autoritario, castigador. Mira las imágenes. El Dios, el que vino de el cielo, con mucho celo. El elegido, el de el cielo. Y obvio, el paraíso y el cielo arquetípicamente son palabras de vibraciones sonoras 100% masculinas, o sea, estrictamente espirituales. ¿Lo ven? Y que igualmente y simbólicamente ese arquetipo es el mismo que elegimos en las elecciones. Claro, porque todo gira en torno a él mismo, a él. El arquetipo masculino espiritual dominante, Pater, Padre, Patria, Patrón, Patriarca, Patrimonio.
Y por eso es que a la entidad que tiene el derecho divino de mandar le llaman el gobierno, el Estado, porque simbólicamente estos sonidos de palabras son fractales de lo masculino dominante espiritual. El gobierno, el Estado que gobierna al colectivo que está dormido. Repitamos ese juego de sonidos. Escúchenlo, siéntanlo. El Estado gobierna al colectivo que está dormido. Porque el Estado es lo primero, ¿cierto que sí? Claro, porque Estado. Y do es un código que significa lo primero, el primer impulso. Y que por eso a este sonido do lo codificaron como la palabra para referirse a la primera nota frecuencial de la supuesta escala natural de la música, que es do. Do, re, mi, fa, sol. Y do, re, fa, mi, fa, fa. Do, re, fa, mi, fa, fa. El fader, el pater, el padre. O sea, la interferencia de el alien espíritu la han infiltrado y codificado en todo. La interferencia de el pater alien espiritual. La interferencia del padre espiritual alienígena. La interferencia del pater espíritu alienígena que aliena espiritualmente a la humanidad. Y nunca mejor dicho, espiritualmente. Espiritualmente. O sea, alguien que solo es espíritu y mente, sin alma. O sea, alguien sin capacidad creativa propia lumínica original femenina. La interferencia del pater Dios espiritual alienígena que mantiene alienadas, separadas, confundidas, esclavizadas y depredadas las conciencias de los humanos dormidos y humanas dormidas. Y cuidado, ojo, porque de la construcción de una conciencia arquetípica incompleta, o sea, patriarcal, espiritual, masculina distorsionada, es que derivan el resto de programas, hábitos abusivos, tradiciones, leyes del pater, padre, del abuso de lo masculino hacia la mujer, hacia las hijas e hijos, hacia los niños y niñas, como las violaciones, la pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una conciencia que es espiritualmente dominante, o sea, espíritu y mente, sin alma, se cree dueña de todo y por ello no puede reconocer y dar valor transparentemente a la grandeza de lo femenino del alma creadora. Porque simplemente ese programa de sumisión, de miedo, de obediencia, de adoración y de idolatría hacia un arquetipo totalmente masculino espiritual, abusivo, castigador, distorsionado, es la base de la programación de todo abuso, deuda, esclavitud en que se encuentra atrapada el colectivo dormido de la raza humana. Y mientras esta, la humanidad, como colectivo siga dormida, hipnotizada y atrapada existiendo en esa programación de conciencia arquetípica distorsionada masculina patriarcal espiritual, sin alma, desalmada, desarmada, pues asimismo, como colectivo raza, va a seguir pagando muy caro, con mucha deuda, dolor y sufrimiento de todo tipo, por su falta de conciencia, por su obediencia ciega a existir desde el miedo de lo patriarcal espiritual masculino distorsionado, o sea, por ignorancia, falta de conciencia, aceptando el vivir esclavizada en la esclavitud de lo masculino, del espíritu, de lo espiritual. El programa espiritual patriarcal masculino distorsionado dominante lo han codificado en prácticamente todas las correlaciones sensoriovisuales, o sea, creencias, de todos los sistemas de creencias de todas las corrientes mitológicas, filosóficas y religiosas. En algunas es más sutil y en otras es muy evidente, pero está en todo. Conviene que respiremos y comprendamos que el espíritu solo es el cuerpo masculino de la conciencia, mayormente eléctrico, lo que coincide con la saturación de querer vendernos como sea la espiritualidad, pero en cambio no promueven programas o conceptos del alma, que sí es la parte creadora eterna original de la conciencia. O sea, nos saturan de lo espiritual para separar nuestras conciencias, lo que a su vez coincide con que estas gentes, espíritus alienados, estén saturando al planeta con mucha electricidad, espiritualidad, masculinidad, nerviosismo, autoritarismo, miedo. Porque el planeta está totalmente saturado de redes eléctricas,
de tecnologías eléctricas, electrónicas, artificiales muy agresivas y muy tóxicas para el equilibrio de la vida orgánica original. Tecnologías híbridas basadas en sistemas de radiofrecuencias con electricidad caliente. Radiofrecuencias y electricidad caliente que para quienes han investigado esto ya entienden que es el tipo de tecnología de radiofrecuencias y de electricidad caliente en que han atrapado a la humanidad. Muy diferente a la tecnología de radiofrecuencias coherentes y de electricidad fría, punto cero, energía libre, etc., que sí son benevolentes para la salud, porque entre otras ayudan a sostener una atmósfera con iones que tienen carga eléctrica negativa, que sí son el tipo de radiofrecuencias y de electricidad que sí ayuda a mantener la armonía de la vida saludable original, como por ejemplo sucede en las pirámides de Bosnia, o en un entorno natural puro cualquiera. Por eso es que esta Matrix de realidad artificial espiritual densa funciona literalmente como un programa videojuego muy eléctrico y electrónico, que está codificado para mantener al colectivo inconsciente humano dentro de un sistema de personajes, personas, que solo puedan obedecer mayormente el fabricar experiencias muy densas, tristeza, envidia, rabia, conflictos, desconfianza, dolor, sufrimiento, a través del idolatrar y adorar entidades depredadoras estrictamente espirituales y mentales, que se hacen llamar Dios, dioses, falsos creadores, el padre, el pater, patriarca, patria, patrimonio, etc., quienes les imponen un sistema eterno de deuda, esclavitud, en donde esto que expongo aquí es la verdadera esencia de la gran trampa, la separación y depredación de la conciencia por parte de esos aliens que solo tienen espíritu y mente, espiritualmente, porque carecen de alma, el cuerpo creador eterno original de conciencia luminosa, y que por ello es que dentro de la programación de las palabras de los idiomas nos han codificado la orden subliminal a la obediencia de la mente del ente espiritual alien depredador que no tiene alma, o sea, la obediencia a la programación espiritual y mental que el ente les induce subliminalmente a los humanos dormidos y humanas dormidas, a través de los entes patriarcales espirituales de control. Gobiernos, religiones, militares, sistemas financieros, alimentos, fármacos, falsa nueva era, etc. Y que por ello es que han codificado, ojo a lo que voy a decir, y que por ello es que han codificado la programación de un juego en el que unen sus dos códigos palabras principales, espíritu, o sea, ente, y mente, en un solo código. Y si son principales es porque provienen de un principado, de un príncipe alien espiritual mental, o sea, agregando el código mente del ente espiritual a muchas palabras. Mira la imagen en pantalla y escucha sus sonidos espirituales masculinos, como por ejemplo espiritualmente, o sea, espíritu y mente, sin alma, sagradamente, sangradamente, religiosamente, físicamente, emocionalmente, sexualmente, correctamente, popularmente, colectivamente, biológicamente, obedientemente, económicamente, financieramente, ferozmente, cortésmente, hipócritamente, socialmente, felizmente, simplemente, sencillamente, ciertamente, brillantemente, abiertamente, seguidamente, diariamente, mensualmente, anualmente, temporalmente, aproximadamente, confusamente, clandestinamente, sospechosamente, vagamente, divinamente, efectivamente, lentamente, musicalmente, civilmente, honradamente, judicialmente, legalmente, penalmente, constitucionalmente, plenamente, tristemente, virtualmente, exclusivamente, voluntariamente, humanamente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos estos programas de palabras e idiomas son sistemas netamente masculinos espirituales y mentales de estos entes espíritus aliens, dioses, padres, creadores, patriarcas, etc., que no tienen alma.
parte femenina creadora original en sus conciencias. Y a propósito, mucho discernicierto para las personas que dicen ser conectadas, contactadas por seres o entidades espirituales que les piden que oren o mediten de una u otra forma, o que hagan tal misión con suma sumisión, obediencia ciega, como sucede en las religiones y muchos otros grupos espirituales de oración y de meditación, porque aunque obvio sí existen muchos seres interdimensionales que sí son almas, conciencias elevadas, puras, y que sí desean la liberación de las demás razas, hay muchos otros seres estrictamente espirituales que hacen parte de toda esta interferencia alien masculina espiritual distorsionada, porque como ya lo vimos, todo lo que sea exclusivamente espiritual proviene de conciencias incompletas, netamente masculinas, que carecen de alma y que por ello necesitan parasitar a otras conciencias y multitudes, a sus almas, a sus energías sutiles, para alimentarse de sus energías de idolatría y de adoración que emanan hacia ellos, ¿no? Y de sus energías de dolor y sufrimiento, entre otras cosas. Por eso es que a estos jerarcas, espíritus masculinos, les vemos desesperados inundándonos, saturándonos con mucha IA, inteligencia artificial, que no es más que un programa espiritual patriarcal masculino distorsionado, dominante, para que aceptemos ser gobernados por la tecnología artificial. Y de esta forma, sin saberlo, gradualmente vayamos olvidándonos de y renunciando a nuestra alma, o sea, a nuestra original energía luminosa, eterna, creativa, dadora de vida, con lo que gradualmente nos volvemos espiritualmente totales entes, mentes, zombies, que poco a poco no sabrán crear nada original y solo sabrán obedecer, ser esclavos de la IA, inteligencia artificial, que nos quiere imponer el pater, el padre, el espíritu, lo masculino, el patriarca, la patria, etc. O sea, esto es lo que hacen para que no recordemos cómo reintegrar la tríada original de nuestra poderosa conciencia creativa, conformada por alma, mente y espíritu, ya que una conciencia despierta y reintegrada no necesita que la IA, inteligencia artificial, tecnología artificial, le gobierne y le ordene la realidad, le construya la realidad, le limite la realidad, porque una conciencia despierta que ya reintegró su alma como parte fundamental de la tríada, sabe cómo crear realidad por sí misma de forma natural, sin la interferencia ni codependencia de dioses espirituales aliens. Por eso es que actualmente vemos cómo de forma desesperada, muy espiritualmente, estos jerarcas espíritus masculinos inducen mucho nerviosismo, miedo, crisis, peligro, porque están tratando de convencer al colectivo humano que lo más conveniente es empezar a pensar en un modelo de un solo gobierno mundial espiritual masculino distorsionado, por supuesto. O sea, el nuevo orden mundial, más y más espiritualmente depredador que nunca. Y por eso es que al jerarca papa católico espiritual se le ha visto muy nervioso, o sea, muy masculino eléctrico, dando discursos muy raros en los que sin hablar claro deja ver sus confusas intenciones espirituales. Pero obvio quienes están con su conciencia más despierta ya entienden perfectamente, porque él, el Papa, está empezando a tratar de manipular conciencias para tratar de atraparles y llevarles y convencerles de que lo más conveniente es reunificar todas las religiones espirituales masculinas en una sola más dominante, en un solo espíritu masculino Dios, obvio, y que por ello toca diseñar una nueva versión espiritual de la Biblia que sea más actual, más moderna, espiritualmente más creíble, porque bla 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 bla. Así lo ha dicho literalmente en varias oportunidades. Es evidente toda esta manipulación espiritual. Te lo dicen sin tapujos. Toca echar mano a un nuevo guión, libreto espiritual masculino, porque este ya se nos salió de las manos. Ya lo dejaron de creer muchas personas. Pues claro, porque muchas personas ya han despertado sus conciencias. Como lo vemos, esta programación espiritual es masculinamente, patriarcalmente malintencionada. Y aunque a varias personas cuando escuchen esto se les van a retorcer sus neuronas,
sus conciencias con esta descodificación de lo patriarcal espiritual. Sé que con los días lo van a agradecer porque esto que estoy compartiendo representa el quitarnos una de las vendas más grandes y densas de los ojos de nuestras conciencias, con lo que nos estamos liberando de miles de años de programación karmática patriarcal masculina espiritual reptil draconiana serpentoide de separación, esclavitud, deuda. Y todo esto lo han hecho para que no recordemos que nuestra verdadera y más poderosa esencia creativa original e inmortal es nuestra poderosa alma que es femenina, un fractal del corazón, alma que es la luz de nuestra verdadera divinidad. Nuestro cuerpo luminoso energético femenino eterno creador interdimensional, nuestra verdadera energía vital inmortal. O sea, este programa machista espiritual, patriarcal, patria, padre, patrón, falso creador, lo han tratado de mantener como sea para que permanezcamos con nuestras conciencias dormidas, separadas, para que no integremos nuestra poderosa alma femenina con nuestro espíritu masculino y nuestra mente, para que no reintegremos la poderosa triada original de nuestra conciencia, que es lo que sí es el verdadero despertar de nuestras conciencias, y por eso es que le llaman despertar y reintegración o reunificación de nuestras conciencias, porque se refiere a la reintegración consciente de los tres cuerpos de la divina triada original, de la mente y del espíritu con el alma. Alma, ánima, que anima, que nos da el ánimo, la vida. Porque esto sí es la verdadera reunión de lo divino masculino con lo divino femenino, que es como abrazar en el corazón el aspecto masculino espíritu más eléctrico, más lógica razón, que venía existiendo distorsionadamente, y juntarlo con la parte femenina alma magnética, emocional, eterna, energía vital, creadora, que también venía existiendo desconectada, y reunirles con la otra parte que es la mente, que también estaba siendo manipulada, manejada, alienada por otros seres. Control mental alien. O sea, es como reunirles y presentarles y recordarles que en adelante y para siempre ya podrán permanecer existiendo unidas de forma consciente para que puedan crear la realidad como una conciencia de unidad despierta y reintegrada, la que a su vez esté debidamente trenzada y anclada conscientemente y felizmente en el ADN del cuerpo físico carnal contenedor material más denso que están usando para manifestarse en esta densidad, mientras sea así. Y todo esto con el fin de que puedan empezar a realizar su ascensión de forma mucho más fluida, natural, sin interferencias espirituales alienígenas, porque así ya comprende que no necesitan más de la experiencia de la separación, o sea, de la interferencia y depredación alienígena espiritual, porque ya recordaron que como unidad son una conciencia perfecta creadora eterna, un fractal de la conciencia suprema creadora, de la fuente original, o sea, de lo que llaman Dios, pero que aquí me refiero al verdadero ser conciencia suprema creadora que contiene ambas fuerzas creadoras, femenina y masculina, no al Dios arquetipo patriarcal espiritual dominante masculino castigador excluyente de lo femenino que impusieron razas aliens extraterrestres que vienen existiendo desde una conciencia depredadora separatista masculina espiritual. Este es el verdadero despertar de la conciencia, comprender lo anterior, con lo que podamos empezar a responsabilizarnos de nuestras vidas, de nuestra realidad, de nuestro presente, de nuestro estado de salud, por ende de nuestros destinos como conciencias creadores originales fractales de la fuente original, existiendo en respeto, armonía y bienestar con nuestro entorno, no como esclavos de conciencias enfermas de las que nos hemos dejado depredar. Es posible que algunas personas no comprendan qué es un arquetipo y qué es tener programado conscientemente de forma correcta e integrada al arquetipo masculino espíritu con el arquetipo femenino alma y con la mente en nuestra conciencia, lo que es entendible porque por obvias razones a esas gentes nunca les ha interesado pues enseñárnoslo. Pero esto es parte de lo que aprendes en los programas de asesorías de armonización que yo brindo. Pues una cosa es el respeto y el valor desde la armonía y el bienestar hacia los demás, y otra muy diferente, el depredar o dejarse depredar de otros seres por falta de conciencia, por ignorancia, o sea, por miedo. Toda esa programación del arquetipo masculino desequilibrado, desarmónico de lo espiritual, de el pater, de el padre, de patria, de lo patriarcal, de el patriarca, de el patrón, de el patrimonio, de lo muy limitado y estricto de lo espiritual de la conciencia, o sea, de el solo enfocarse en el aspecto masculino espíritu de la conciencia y de una forma distorsionada
de un Dios masculino, solo espiritual, castigador, depredador, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo esto es la esencia primordial del cabal. Y los temas de actualidad, el bicho, la pandemia, la crisis, son apenas la punta del iceberg. Porque esto que es codificado hoy es la verdadera esencia de la gran trampa, el vendernos lo espiritual, o sea, una conciencia pobre e incompleta sin la presencia de la creatividad del alma, que es la energía lumínica creadora eterna original. Esto que explico en este video es el origen del programa que viene ejecutando desde hace muchos miles de años, el cabal, porque el cabal es muy antiguo, mucho más antiguo de lo que muchas personas piensan. El cabal trasciende a la raza humana. El cabal, al igual que las religiones y mitologías, son programas espirituales aliens, muy antiguos, por no decir obsoletos. La trampa de lo espiritual que tanto nos promocionan es la esencia del cabal, de la cábala, de las religiones y de muchas filosofías. Y salir de la trampa del cabal es la comprensión de esto, de la reintegración consciente de nuestra alma en nuestra conciencia, para que alma, mente y espíritu vuelvan a existir como la triada original, como una unidad de conciencia consciente. Ahora, desafortunadamente vemos como muchas personas que aun cuando dicen no estar o pertenecer o practicar religión alguna, erradamente estudian y o enseñan temas esotéricos como astrología, tarot, magia, ya sea tomando o lo contrario, dando muchos cursos, talleres y retiros espirituales, etc. Pero sin haber comprendido esto de la distorsión y manipulación de la conciencia a través del tema espiritualidad, que repito, tiene que ver con el espíritu, que solo es el aspecto masculino de la conciencia, y que por ello erróneamente siguen estudiando y o enseñando basándose en el concepto masculino dominante de la espiritualidad. Y aunque hablen de aspectos femeninos como la madre tierra, Pachamama, la energía del corazón, etc., el hecho de que sigan atrapados en lo espiritual significa que no han comprendido las equivalencias arquetípicas simbólicas más importantes de la conciencia respecto de lo que es masculino, espíritu, y de lo que es femenino, alma, pues no han comprendido e integrado el tema del alma como parte femenina creadora lumínica eterna original fundamental en la triada de una conciencia realmente despierta, reintegrada y sana, porque no se han permitido investigar y comprender de qué es que va el tema de la triada original de la conciencia. A propósito, hace un tiempo hice un video que subí a mi canal YouTube Ivankis, el cual llamé "No conviene llamar espiritualidad a un proceso de conciencia", en el que explico esto, por si lo quieren ver. Asimismo, igualmente y respetuosamente les aconsejo a las personas que solo están enfocándose en que si ya empezaron o no los arrestos masivos, o en que hoy ya estamos a tal fecha y nada que nos quedamos 3 días sin internet, o que si este tema ya lo dijo primero o no tal persona, o sea, personas que solo se enfocan en estos dramas, pues que mejor enfoquen su atención, sus conciencias, en temas como el que aquí estoy descodificando. Porque esto sí hace parte del verdadero problema esencial de la raza humana, la gran trampa espiritual del existir desde una conciencia separada, distraída, depredada y esclavizada. De esto sí es lo que les conviene enterarse para salir de estas trampas, no tanto de las historietas de los dramas. Por eso es que cuando yo uso a esos dramas, siempre lo correlaciono con el genuino despertar de la conciencia. Y los uso por eso, porque la mayoría están en eso, y no en un genuino despertar de sus conciencias. Bueno, digamos, eso hace parte, darse cuenta de, hace parte de, pero esto es mucho más esencial en el despertar, estas informaciones que estoy brindando aquí, que estoy descodificando. El despertar de la conciencia nos recuerda que entre más dormida y separada tenga su conciencia colectiva una raza, no darse cuenta de, aceptará que le sean impuestas más leyes, restricciones, separaciones, dioses, espíritus. O sea, el basarse solo en lo espiritual masculino patriarcal saturado, distorsionado, esclavizador. Mientras que una raza que entre más despierta y reintegrada, reunificada, tenga su conciencia colectiva, darse cuenta de, en la que sí reintegran al alma como parte original lumínica creadora eterna de la triada de la conciencia, aquí estas personas ya comprenden que no necesitan de leyes que les priven de libertades, porque comprenden que no necesitan de autoridades espirituales arquetípicamente masculinas patriarcales dominantes, de patrones, de patriarcas que les castiguen, que les induzcan culpa, que les induzcan miedo, sacrificarse y crucificarse,
que les induzcan obediencia ciega, deuda, esclavitud, en alguna forma, porque como personas que hacen parte de una raza con una conciencia colectiva despierta, ya saben comportarse consciente y responsablemente desde lo individual, pero a favor del bienestar y armonía de su colectivo y de su entorno. Esta información que comparto es para quien así lo desee, la respire y la estudie para que desde una conciencia serena, sin odios, sin maltrato de ningún tipo, discierna estos temas con mayor libertad y profundidad, para que puedan empezar a comprender que el despertar de la conciencia tiene que ver con el hecho de que le conviene empezar a responsabilizarse de las creencias que está obedeciendo o no, y de las que en adelante sí quiere obedecer conscientemente, del cómo funciona todo este mecanismo de la conciencia, con lo que podrá empezar a experimentar el poder crear su propia realidad sin necesidad de pelear contra el colectivo ni del depender de otros creadores. En los programas de asesorías de armonización que yo brindo, comprendes e integras al alma como parte de la triada de tu conciencia. Dicho en otras palabras, yo te invito a un entrenacierto de reintegración álmica, mental, espiritual, no a un retiro espiritual, porque ahí subliminalmente con ese juego de palabras, muchos y muchas, sin que lo sepan, te están retirando, separando más los tres cuerpos de tu conciencia. Ok, espero les haya gustado y les sirva esta información. Entonces nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.